Hola, ¿qué tal compañeros? Vamos a tratar de explicarles el tema relacionado con la norma oficial mexicana 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta está publicada en el Diario Oficial el 6 de mayo del 2011. Bueno, a continuación, el objetivo de esta norma. ¿Qué nos quiere dar a decir? Dice, establece los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Esto va más que nada enfocado a aquellas personas que hacen trabajos en lo que vienen siendo andamios o bueno, ese tipo de cosas que tienen cierta altura donde tienen que a veces usar arneses o bueno, marcan ciertas tipos de seguridad para que se eviten esos accidentes. Campo de aplicación. Esta norma se rige en todo el territorio nacional y como les comentaba, se aplica en aquellos lugares donde realizan los trabajos en altura. Referencias. Esta norma hace referencia con la NOM 004, que dice que es sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo. La NOM 017, equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. La NOM 026 dice colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Y la última con la NOM 029, que es la de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Bueno, vamos a ver de qué entramos al campo de las obligaciones con el patrón. Dice, contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevará a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realización a fin de identificar los factores de riesgos existentes. ¿Qué nos quiere decir? Que el patrón tiene la obligación de, antes que nada, checar el área donde se va a hacer el trabajo, ver cuáles son los posibles riesgos que puede tener su trabajador y ya una vez llegando a esto, se toman las medidas correspondientes. Dice, disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura. Esto quiere decir que las ciertas operaciones en las que un trabajador va a hacer necesita contar con un manual, ya sea hecho por ellos mismos o que la empresa se los va a dar, ya que no pueden realizar sus trabajos sin un previo antecedente de qué es lo que se necesita que realizar allá en lo que es la parte de la altura. Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que realicen trabajos en altura mediante andamios tipo torre o estructura, la cual será otorgada una vez que se compruebe que se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. Esto quiere decir que el trabajo tiene que, el patrón tiene que dar un formato por escrito donde el trabajador tiene que checar que las medidas de seguridad ya se hayan sido checadas. Entonces él tiene que, no sé, firmarlo, entregárselos a los trabajadores y comprobar que ya el lugar donde se tiene que trabajar ya está en óptimas condiciones. Dice, cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas para la ejecución de trabajos en altura con el uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. Estos son como los, como si por así decirlo, materiales, equipo de trabajo con el cual se va a realizar lo que tengan que hacer en esta parte, ¿no?
Dice, supervisar que se cumplan con las medidas de seguridad dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, así como las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en esta norma. ¿Qué quiere decir? Que al momento de realizar su previo trabajo, el patrón debe de dar a conocer cuáles son las reglas y los tipos de seguridad que existen para que el trabajador pueda trabajar en óptimas condiciones. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para esos trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores. Yo diría que es un punto muy importante, ya que uno como trabajador, al checar que alguna condición esté en malas condiciones, pues sí reportarlo, ¿no? Tratar de trabajar en ese tipo de áreas que ponen en riesgo al trabajador. Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. Creo que también es otra de las partes muy importantes. No se podría, bueno, más bien no sería óptimo realizar el trabajo que se necesita si uno de los materiales, uno de los equipos de trabajo está en malas condiciones. ¿Qué puede pasar que lleva a un accidente? Dice, llevar los registros de las revisiones, del mantenimiento preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura. El personal de mantenimiento tiene como función realizar esto que se le llama mantenimiento preventivo y correctivo. Quiere decir que deben de tener un cierto tiempo en el cual le tienen que estar dando unas revisiones a esos equipos de trabajo para evitar que sucedan accidentes. Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura al menos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, de conformidad con lo establecido en la norma. Bueno, quiere decir que existen lo que vienen siendo los arneses. Para aquellas personas que trabajan en altura, yo creo que sí es importante que se les dé a conocer cómo es su función, cómo debería de utilizarse. Más que nada para que el trabajador evite tener algún accidente. Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán trabajos en altura. Muy importante porque no sería bueno ni buena idea que algún trabajador suba a ciertas alturas a realizar sus trabajos cuando, no sé, tal vez se encuentre enfermo o padece de alguna otra enfermedad que pues puede causar algún accidente, ¿no? Inclusive hasta la muerte de la persona. Dice, disponer de un plan de atención a emergencias de acuerdo a lo que provee la norma. Pues muy importante, porque si llega a ocurrir algún accidente, de menos los trabajadores ya están capacitados en caso de que llegue a ocurrir y saben cuáles serían los procedimientos para que de menos auxilien un poco al trabajador. Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia identificados de acuerdo con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades que realicen. Bueno, como aquí lo dice, el botiquín debe de tener, su contenido debe de ser adecuado a causa de que un posible accidente se ocurra. Entonces, pues al momento del riesgo del accidente que se haya presentado, esté en óptimas condiciones el botiquín para que así pueda auxiliarse a la persona. Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que están involucrados en la realización de los trabajos en altura. Muy importante, porque no un trabajador puede llegar así de la nada y decir, sé trabajar en alturas, se presenta, trabaja y puede, no sé, algo que no desconozca la persona, puede ocurrir un accidente, le puede ocurrir el accidente.
Entonces es importante que el patrón proporcione capacitación para que la persona tenga conocimiento de acuerdo a lo que debe de realizar en ese tipo de trabajos. Dice, supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en esta norma cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en altura. Muy importante, porque cuando, no sé, el patrón necesita de realizaciones en las alturas, ¿no? Entonces manda a contratar a un personal, pero el patrón debe de checar que la persona tiene conocimiento de todo lo que hemos hablado ahorita, para que no sea responsable de un accidente que le pueda suceder a su trabajador. Y por último dice, exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente norma le obliga a elaborar y poseer cuando aquí así los quiera. Muy importante, porque cuando al jefe de, no sé, dicha empresa o de lo que se estén realizando, necesita comprobar que está llevando de acuerdo las reglas de esta norma. Nos pasamos a lo que viene siendo las obligaciones de los trabajadores. Y bueno, trata de esto, dice, participar en la capacitación que proporciona el patrón para el desarrollo seguro de los trabajadores en altura y para la protección del plan de atención a emergencias. Como ya les comentaba, sí es importante que los trabajadores tengan una capacitación de acuerdo a sus tipos de trabajos que realizan en las alturas. Conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón o contratista en los instructivos, manuales o procedimientos para realizar en forma segura los trabajos en altura. Ahora sí que es más que nada para salvaguardarse el mismo trabajador, conocer sus medidas de seguridad con las que debe que cumplir. Dice, informar al patrón o contratista sobre cualquier condición insegura y acto inseguro que se observe en los trabajos en altura o cualquier desgaste, daño, deterioro, mal funcionamiento u otra anomalía que se detecte en los sistemas. Muy importante, porque uno como persona se realiza sus trabajos y sí es bueno que observe si hay alguna, como lo dice aquí, anomalía, un deterioro o algo así, para evitar que suceda un accidente. Entonces, en caso de que llegue a presentarse, de inmediatamente decirlo a las autoridades. Utilizar el equipo de protección personal que se les sea proporcionado con base en los riesgos a los que se encuentran expuestos. Como ya les comentaba, sí es importante usar sus arneses, no sé, algunas otras medidas de seguridad que se les está pidiendo que utilicen para evitar que sucedan accidentes. Y por último, acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón e informar a este sobre cualquier afectación a la salud o a acrofobia. Esto significa miedo a las alturas, que comprometa su seguridad o la de terceros durante la realización de los trabajos en altura. Uno como persona tiene que decir qué es lo que tal vez físicamente no puede realizar, entonces pues es importante informarle a su patrón para evitar que así suceda un accidente. Y bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros, y el compañero Juan les va a hablar un poco de lo que vienen siendo las medidas de seguridad dentro de esta norma. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre lo que vendrían siendo las medidas generales de seguridad para la realización de trabajos en altura. Bueno, dice que para la realización de trabajos en altura se deberá cumplir con lo establecido a continuación: colocar en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas de altura, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 13 de esta norma, entre otros elementos de prevención, o bien proveer a los trabajadores de sistemas personales para trabajos en altura de acuerdo con lo establecido en el capítulo 8 de la presente norma. Esto nos quiere decir que cuando los trabajadores están trabajando en altura deben de tener su tipo de seguridad, como podría ser una red
y sus mecates, si supongamos que los trabajadores están colgando, supongamos en alturas, pues entonces los trabajadores tienen que estar con equipos de seguridad, como supongamos pueden estar amarrados, y abajo debe estar una red por si se soltaran o pasara algún acto inseguro, pues entonces que los trabajadores no corrieran el riesgo de muerte. Dice, efectuar trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Las autorizaciones deberán contener al menos lo siguiente: el nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajador por desarrollar y el área o lugar donde se llevará a cabo la actividad, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrolle la fecha y el hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración y el nombre y firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización. Esto nos quiere decir que el trabajo no se deberá llevar a cabo si el patrón no firma y da para que el trabajo siga adelante. Además, el patrón debe de verificar cómo está el peligro, debe de darles el equipo de seguridad a los trabajadores para que corran el menor riesgo posible. Dice, revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado conforme a las instrucciones del fabricante respecto a los posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. Los componentes defectuosos deberán ser removidos del servicio identificados para evitar su uso. Si su resistencia y funcionamiento se ven afectados, cualquier componente que deba desplazarse deberá sustituirse únicamente por otro original que esté autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste provee con el sistema. Quiere decir que antes, cada vez de que los trabajadores se suban a una altura a trabajar, deben de revisar el equipo de seguridad que esté al 100, que no sufra anomalías, que esté bien. Y si hay un material que esté con problemas, pues lo deben de cambiar y no sustituirlo por otro que ya esté usado, sino por otro material que esté nuevo y que traiga que venga con todo su equipo de seguridad. Dice, supervisar que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en los capítulos del 7 al 13 de la presente norma. Usar para trabajos en altura un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura de acuerdo con lo establecido en el número 8.4 de la norma. Como para interrumpir una altura, pues vendría siendo como que el trabajador esté amarrado, o que si no, que esté una red abajo, porque el trabajador cayera, pues interrumpiera la altura y la amortiguaría, y así el trabajador ya no sufriría el riesgo de muerte. Dice, usar para trabajos en altura un sistema de protección personal. Constar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo de acuerdo en el instructivo manual operación conforme a las indicaciones del fabricante. Esto nos quiere decir que el instructivo trae la cierta cantidad de kilogramos con los que debe de contar el equipo de seguridad. Si rebasa el equipo de seguridad este límite, el trabajador estaría corriendo un grave riesgo al estar en esa altura, porque podría sufrir una caída, podría quebrarse un pie o podría sufrir la muerte. Dice, considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor como operaciones de soldadura y corte, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros. Evaluar su efecto en el sistema en uso, al igual que adoptar medidas preventivas para el personal que realiza trabajos en altura en presencia de altas temperaturas ambientales, tales como hidratación, protección a la piel o pausas de trabajo. Prohibir el uso de cables metálicos donde existe el riesgo eléctrico. Degenerizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentren en lugares en donde se realizan los trabajos en altura y que representen riesgos para los trabajadores conforme a los dispuestos en la NOM 029 STPS 2005, o las que sustituyan, o cuando ésta no sea posible, mantener en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas líneas de conformidad con tabla. Esto quiere decir que cuando los trabajadores andan trabajando en la altura deben de tener cuidado con los cables. Es más, si hay cables peligrosos ahí, deben de moverlos, en especial si son como de alta tensión, porque pueden llegar a tener el peligro de electrocutarse. También nos dice que aplicar cuando se trabaja en la proximidad de líneas energizadas, aun cuando se mantengan las distancias de seguridad referidas en el numeral 7.9 de la presente norma, las medidas de seguridad siguientes. Tomar precauciones para evitar que
se llegue a contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros. Esto es lo que les acabo de decir, como los trabajadores están manejando varillas, entre otros materiales, y hay cables de alta tensión, pues pueden correr el peligro de electrocutarse. Dice, colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las líneas eléctricas acordes con la tensión, que ellas se maneje por parte de personal capacitado en el manejo de líneas eléctricas energizadas. Esto nos dice que si hay un cable que está, supongamos, pelado, debes de colocar cinta de aislar para que si tú llegaras a tener contacto con el cable ya no te electrocutarías. Utilizar el equipo de protección personal consistente al menos en casco con barbiquejo, calzado y guantes eléctricos conforme a la tensión eléctrica de las líneas energizadas. Esto nos habla del equipo de seguridad. El casco, cuando trabajas en alturas, lo debes de traer con un barbiquejo para que si tú te ladeas o algo, el casco no caiga. También nos dice que protejamos las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas o por superficies ásperas que puedan tener un efecto constante o un desgaste excesivo por fricción con materiales que eviten estos riesgos. Esto quiere decir que si estamos colgados de un edificio y está al filo de una pared y el material está haciendo fricción constantemente, pues llegará el momento, si lleva un gran peso, puede romperse y el trabajador corre un gran peligro. Dice, delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura mediante su acordamiento y señalización. En la última, como base en lo establecido en la NOM 026 STPS 2008 o las que la sustituyan, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgo para los trabajadores, tales como la lluvia intensa, tormentas eléctricas, nevado, vientos fuertes sostenidos conforme a las características del sistema. Esto también nos dice que cuando los trabajadores no deben de trabajar cuando se llegan a estas causas, como vendrían siendo como tormentas o lluvias o vientos fuertes, porque el trabajador correría un gran riesgo. Llevar el registro de las revisiones y mantenimiento realizados a los sistemas o equipos, en el que al menos se deberá consignar lo siguiente: los datos generales del sistema o equipo como marca, modelo y número de serie u otra identificación individual de este, las fechas, las revisiones y acciones del mantenimiento. Continuamos con los sistemas personales para trabajos en altura. En los sistemas de restricción tenemos el primer punto, que es: los sistemas de restricción deberán emplearse únicamente para limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. En el siguiente punto está: en el uso de los sistemas de restricción se deberá limitar la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída a no menos de 1.20 metros. Para tal efecto deberá emplearse un arnés de cuerpo completo o un cinturón de seguridad conectado a través de una línea de vida a un punto o dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. Sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado. Los sistemas de posicionamiento y de ascenso o descenso controlado deberán cumplir según aplique con lo siguiente. Inciso A. Utilizar los sistemas de posicionamiento únicamente para mantener el usuario en posición en su punto de trabajo. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para la detención de caídas. Inciso B. Emplear un elemento de sujeción del trabajador al dispositivo de ascenso o descenso controlado, como una cuerda, banda o conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con ambas manos libres. Inciso C. Utilizar cinturón portaherramientas para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo y evitar de esa forma que puedan caer accidentalmente, y usar, según aplique, bandas o cuerdas de sujeción de herramientas, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón para evitar